contra el ego humano. Estuvimos viendo, mis amados hermanos, desde el verso 34 hasta el verso 37 precisamente sobre este tema. Quiero retomar en el versículo 37, no voy a retrocederme, sino que voy a retomar desde el verso 37. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero antes, quiero que leamos de nuevo el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, en medio de estas decisiones difíciles que a veces hay que tomar por vivir entre familiares inconversos, está el verso 37. Por eso quise leer el verso 36, que el Señor advierte y dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Allí está incluido el esposo, la esposa, los padres, los hijos, que serán las personas inmediatas a hacerle la guerra a aquel que está empezando el camino del evangelio. Y el Señor lo plantea ahí. Y de acuerdo a esas decisiones difíciles que hay que tomar, está el verso 37. Cuando una persona queda entre la espada y la pared por el ataque de sus familiares inconversos, ¿y ahora qué hago acá? O sea, mi papá me dice que si no abandono el evangelio, que me vaya de la casa. Mi esposo me dice que si no abandono el evangelio, que no quiere tener nada que ver conmigo, que se divorcia. Mi esposa me dice igual. Es decir, me pusieron entre la espada y la pared referente a las cosas de Dios. ¿Qué hago? El verso 37 le da la respuesta, mi hermano. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Le voy a dar un ejemplo de una mujer valiente cuyo marido era malo. En 1 de Samuel, el capítulo 25, 1 de Samuel, capítulo 25, el versículo 2 y 3, la palabra del Señor dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esquilando es que les quitaba la lana, es pelar la oveja. Y dice el 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero escuche, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Note usted la ironía que se ve en este hogar. Hay una mujer de entendimiento, de hermosa apariencia, y hay un hombre que es duro y malo, que es el esposo. Eso es lo que se vive dentro de esa casa. Y además de ello, también dice que el hombre era muy rico. O sea, el hombre tenía riquezas. Era prácticamente un hogar acomodado para su tiempo. Un hogar que no le faltaban, no tenía falta de enseres, de alimentos, que en cuanto a lo económico y lo material estaban bien, pero que eso no suplía lo que faltaba, porque hay esa adversidad entre uno y el otro. Alabado el nombre del Señor. En el capítulo, ahí mismo en el versículo 10 de ese mismo capítulo 23, el 10 y 11 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y aquí he de tomar yo ahora mi pan, mi agua,
y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Para resumir esos versículos de lo que pasa anteriormente es que David le envía un mensaje a este hombre Nabal, y por cierto aquí dice que el hombre era tacaño, porque cuando él pronuncia y dice, he de tomar mi pan y mi agua para darlo, ahí habla el carácter, el perfil de tacañería que manejaba este hombre, aún con su riqueza. Le resumo, David envía unos mensajeros y le dice, le manda a decir a Nabal, tus esquiladores, tus pastores, los que cuidaban tus ovejas estuvieron con nosotros. Y mientras estuvieron con nosotros no les faltó agua, no les faltó comida, no les faltó nada. Nosotros hicimos lo mejor para ayudarles. Así que ahí te envío estos mensajeros para que también les retribuyas o los atiendas como yo atendí a los tuyos. Quiero resumir toda esa parte porque no voy a leer todos esos versículos. Cuando este hombre escucha ese mensaje de David, del rey David que le envió, entonces ahí es donde él pronuncia estas palabras. ¿Cómo así? Y trató a David de extraño. ¿Cómo así que un extraño me manda a que yo atienda a sus mensajeros y les dé pan? ¿A costa de qué? ¿Acaso yo soy su siervo? ¿Acaso yo lo conozco? Y sacó una serie de disculpas que eso molestó a David. Prácticamente le cerró la puerta a los mensajeros de David y a David. Y se enojó, humilló a los mensajeros. Aquellos mensajeros van con el mensaje a David y le dicen, mire, lo que nos dijo Nabal, él dice que no te conocen, que tal vez usted es uno de los que huyeron de su señor, que él no va a hacer nada. Mi hermano, conocemos la historia que David se enfurece y cae en ese momento de ira, donde le dice a sus hombres, entonces vamos a arrasar no solamente con él, sino con su familia y su casa y sus siervos. Es decir, David se llena de ironía, de ira y planea. Ahí es donde surge esta mujer con una sabiduría y un entendimiento terrible. Porque se da cuenta que David va a arrasar no solamente a Nabal, sino a su casa y a sus siervos. Y que David lleva dentro de sí un espíritu vengativo para hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y en el verso 23 de ese mismo capítulo 25 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Mire, ella misma está dando testimonio de quién es Nabal. Es su esposo, pero ella está diciendo de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él se llama Nabal, y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Qué tremenda sabiduría está usando esta mujer para detener el mal que se le avecina. Mi señor, yo no vi a los jóvenes. Si yo los hubiera visto, los hubiera atendido. Pero yo no me di cuenta. Y estoy de acuerdo que Nabal es como es su nombre, perverso, insensato. Y entonces sigue esta mujer el 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Es que esta mujer, cuando se da cuenta que David arma el plan para ir a vengarse, ella coge un siervo de la casa y le dice, tráigame animales
y necesito esta carga de comida, porque voy a ir a encontrar a una persona, y lo pensó ella, que viene con planes de derribar mi casa y yo vivo aquí. Ahí también caeré yo y yo no tengo por qué caer, dice ella, si yo no soy como Nabal. Y entonces le saca a David y le dice, aquí está lo que Nabal no te quiso dar, yo lo he traído a ti. Aleluya. Y entonces le dice, perdona la ofensa, y se hace ella responsable de la ofensa. Y yo te ruego que perdones, el 28, que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Ve usted cómo se hace ella la culpable de la ofensa? Y ella le dice unas palabras sabias. Ahí, no vamos a leer toda esa parte porque es una historia larga y pienso que la mayoría de creyentes conocemos esta historia de Nabal y Abigail. Y la sabiduría de esta mujer, mis amados hermanos, hace algo tremendo. Estos textos muestran varios detalles. Abigail tapa la falta de su esposo, se hace ella la culpable, perdona la ofensa de tu sierva, atiende al rey, lo que no hizo Nabal. Lo que Nabal dijo, ¿y yo por qué le voy a dar mi pan, mi agua a gente que no conozco? Ella lo atiende y le da el pan y el agua. Y también salva de la muerte a su esposo. Escúcheme, lo salva. Podríamos casi decir que Abigail estaba contenta al lado de su esposo. Le muestro un texto diciéndonos que Abigail no estaba contenta al lado de su esposo. En el verso 31, cuando ella le acaba de decir las palabras a David y le da lo que llevó, dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haber vengado por ti, o por haberte vengado por ti mismo. Escuche esto. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, esta frase es, acuérdate de tu sierva. Ve que aunque ella salva la vida de su esposo, lo salva de la muerte y se presenta ante el rey por él pidiendo perdón, cualquiera diría está enamorada, no quiere dejarlo. Pero esta frase, acuérdate de tu sierva, quiere decir que esta mujer estaba acongojada con esa clase de esposo al lado. Y que como era una mujer entendida y sabia, no se lo decía a nadie. Es que así actúan las mujeres sabias y entendidas. O sea, es decir, no están contándole el problema a nadie, pero se lo cuentan en el momento adecuado a la persona adecuada. Es que mis amados hermanos, los problemas no hay que estárselos contando a nadie. Lo que pasa de puertas para adentro en un hogar no hay que estárselos contando a nadie. Y si hay que contárselos a alguien, hay que hacerlo conocer a la persona adecuada. Usted no tiene por qué estar contándole su vida privada, ni la de su familia, ni la de sus hijos a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Porque nadie tiene la capacidad de retenerse y guardar. A mucha gente le pica la lengua para hablar y eso es lo peligroso. Hay que contar los problemas en el momento adecuado y a la persona adecuada. Entonces esta mujer aprovecha que David está ahí para decirle, acuérdate de tu sierva. Mire que sí muestra que estaba cansada con la clase de esposo que tenía. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué quiere decir? Acuérdate de tu sierva. Esto es, sálvame, sálvame si puedes. Haga algo, no sé, haga algo. Tengo un esposo malo, perverso. Imagínense si ese hombre respondió así a los mensajeros de David, de esa manera grotesca, vulgar en sus palabras, sin respeto y ni nada. ¿Cómo no ese hombre trataba a su esposa Abigail? No vaya a creer si usted es uno de aquellos
que no conoce a Dios y su esposa sí, y su trato es perverso, no vaya a creer que ella está muy contenta con usted, sino que es una mujer sabia y entendida que sabe aguantar. Esta mujer supo aguantar. Pero sabe una cosa, no fue el rey quien se encargó de él, porque ella le dice, cuando mi señor sea rey, acuérdate de mí, es decir, sálvame. Tengo a mi lado un esposo malo, perverso, ayúdame. Yo quiero mostrarle que no fue David el que se encargó de Nabal. El verso 38 dice, de ahí mismo de ese capítulo 25, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién se encargó de ese esposo malo y perverso? Dios mismo. Aleluya. Dios mismo. Lo que ella quería, como que Dios estaba diciendo, tranquila, Abigail, que yo soy el que tomaré las riendas del asunto. Es que esta mujer maneja una sabiduría inmensa para con el perverso de su esposo. Mire, si leemos el verso 36 y 37, allá atrásito, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Mire qué sabiduría tan tremenda. Cuando ella acaba de tener la conversación con David, y David le dice, grande es tu entendimiento, grande mujer, y le da gracias por detener lo que yo iba a hacer, porque de seguro que si tú no hubieras salido al encuentro, hoy no hubiera quedado nada de la casa de Nabal. Y le da gracias. Y entonces esta mujer regresa a su casa y quiere contarle de una vez a Nabal lo que venía a ser el rey. Y entonces cuando llega lo encuentra en un banquete, después de ese rechazo al rey, él cree que hizo lo mejor. Hay gente que después de rechazar a un evangélico cree y piensa que hizo lo mejor y que hay que ponerlo en un pedestal porque alguien fue a tocarle la puerta, Cristo te ama, y le tiré la puerta, porque a ese evangélico que estaba repartiendo o predicando en la esquina le tiré una piedra y le di en la cabeza y vengo contento. O sea, les parece que con eso hacen lo mejor. Y entonces Nabal hace un banquete, una fiesta, su esposa va entrando y cuando lo ve así, alegre del vino, que esa es una figura retórica para decir que estaba borracho, y entonces dice, más bien esperemos, aguantemos, mañana le digo. Y se acostó. Y cuando al otro día el hombre se levanta contento, tal vez por allá a tomar agua o a lavarse, y esa mujer va y se le deja ir y le dice, mijo, quiero decirle que usted iba a morir ayer. ¿Por qué, mija? Porque David venía a arrasar con todos nosotros. No iba a quedar nadie de esta casa. ¿Y por qué? Porque usted fue grosero con los mensajeros, porque usted se negó a ayudarle, porque este hombre quedó como una piedra, pálido, pálido. Pero esa mujer supo actuar en el momento exacto, y ahí es donde entra el verso 38, que dice que a los 10 días Dios hirió a ese hombre y murió, Dios se encargó de él. Pero mire la sabiduría que usa esta mujer, y se da cuenta que debe haber un momento adecuado para decirle las cosas y las verdades a alguien. No todo el tiempo es el momento adecuado para hablarle la verdad a alguien. Siempre debe haber un momento que se debe buscar para que las personas conozcan la verdad. Y esa mujer hizo lo correcto. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos de acá, mis amados hermanos? Esto, que a la hora de Dios emitir un juicio contra alguien de la familia por ser enemigo del evangelio,
tiene en cuenta esto, la manera en que el cristiano se ha comportado allí en el hogar. Cuando Dios vaya a emitir un juicio contra el esposo, la esposa inconversa, el esposo inconverso, los hijos inconversos, los padres inconversos, Dios va a detallar y a mirar cómo ha sido el vivir de ese creyente. Porque si es un creyente que es falto de sabiduría, que vive echando cantaleta, que vive maldiciendo y que vive diciéndole a los inconversos de la familia, hijo del diablo, arrepiéntete. O sea, es un momento donde no está permitiendo que cuando Dios vaya a obrar, lo haga con justicia. Porque ahí tiene una persona que no tiene entendimiento. Entonces, en el momento de Dios emitir un juicio contra alguien inconverso, familiar, entonces Dios va a fijarse en cómo usted o yo hemos andado y hemos actuado frente a aquel familiar que es enemigo de la palabra. De esta mujer deben aprender todas las hermanas que tienen esposos inconversos, que les hacen la guerra. Deben aprender a manejar el asunto, cómo actuar, cómo obrar. Mire, pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable que ninguna otra relación puede reemplazarla. Es un deber tan imperativo que ninguna otra obligación es más obligatoria. En Hechos capítulo 5, el versículo 29, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, y leo: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ve? No hay ninguna otra obligación más importante que seguir al Señor. Las otras son secundarias. Alabado el nombre del Señor. Esto encierra a todas, incluyendo los familiares, incluyéndolos. A usted le parece y le suena raro, pero por eso estamos yendo despacio, mirando textos que nos aclaren la situación. Los lazos familiares y sociales no pueden interponerse en el camino de lealtad a Cristo y a la vida justa. No pueden. El creyente que ha conocido al Señor realmente no puede permitir que se interponga una barrera entre Dios y ella o él. Los padres deben amar a sus hijos y los hijos deben amar a sus padres. El esposo debe amar a su esposa, la esposa debe amar a su esposo. Pero si los amas más que a Cristo, son indignos de Él. Si se ama más a los hijos, a la esposa, a los padres, a los hijos, más que a Cristo, entonces la persona es indigna del Señor. El odio de nuestros parientes tampoco debe apartarnos de Dios. No. Yo voy a dejar de seguir a Cristo porque me odian. ¿Y quién lo odia? Mi papá me odia, mi mamá me odia desde que acepté a Cristo, mi hermano me odia, mis hermanos me odian. Entonces yo prefiero estar bien con la familia y tengo que dejar a Cristo. Más adelante lo sigo, cuando a ellos se les quite el odio. ¿Quién dijo a usted que se les va a quitar el odio solo porque usted deje de seguir a Cristo? ¿O quién dijo que usted va más adelante a poder seguir al Señor si ahorita por el odio que le tenga a la familia se detiene y dice: no, yo por ahora no sigo a Cristo porque me odian? Más adelante, ¿quién le asegura a usted que va a tener la oportunidad más adelante? Tampoco debe apartarnos de Dios el amor que tengamos a nuestros más allegados. Si la elección es entre un padre o Cristo, hay que rechazar el deseo del padre, no importa cuán ardiente sea.
Si entre un hijo y Cristo hay que desechar el deseo del hijo, no importa cuán vehemente sea este, porque mi compromiso está con el Señor. Es aquí donde es probado el verdadero amor a Dios. Si es que es fácil decir yo amo a Dios, yo estoy enamorado de Dios, yo sigo a Cristo, pero cuando se interpone la familia, todavía sigue diciendo yo estoy enamorado de Cristo, yo sigo a Dios, yo amo a Dios. Los que rehúsan esta suprema lealtad a Jesús son indignos de Él. Indignos. Eso es lo que dice el texto. Mírelo y verá. Que es que no lo estoy diciendo yo. El texto, Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Eso es lo que dice la palabra. Está enseñando que ninguna relación así sea esta una relación filial. Está por encima de la relación entre Cristo y una persona. Quiere decir que quien ama más a otro que al Señor no merece pertenecer y ser honrado por Él. En Hebreos 10:38 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe. Escuche esto. Y si retrocediere, ¿a quién le habla? A ese justo. No agradará a mi alma. El Señor no admite que un justo retroceda por la familia, por quien sea. No admite. Alabado el nombre del Señor. No podemos endiosar a ningún ser humano en esta tierra. No podemos, hermano. Y nadie puede dominar nuestro libre albedrío y voluntad. No se puede. Y quiero repetir estas dos cosas. No podemos endiosar a nadie en esta tierra. Y tampoco podemos permitir que alguien domine nuestro libre albedrío y voluntad. Porque si sucede eso, entonces estamos prestos a perder la salvación, a perder la vida eterna, a dejar a Cristo a un lado, porque alguien nos quiere controlar, porque alguien me dijo no ore, no lea la Biblia, no vaya al culto, no cante, no se arrodille, no siga el evangelio, no sea evangélico ni sea evangélica. ¿Qué está haciendo esa persona que me trata de imponer? No ore. Está queriendo controlar mi voluntad. Y si yo digo, bueno, no voy a orar, le voy a hacer caso. Si la esposa, ante la prerrogativa del esposo inconverso, enemigo del evangelio, no ore, no me gusta verla orando. Bueno, mi hijo, no voy a orar. Ese hombre está controlando su voluntad. No lea la Biblia. Si el papá le dice al hijo, no lea la Biblia, no me gusta que lea la Biblia. Ah, bueno, papá, no leo la Biblia. Discúlpeme. Esa persona está controlando su voluntad. Alabado el nombre del Señor. En el libro de Daniel, el capítulo 3, el capítulo 3, el verso 15 al 18, dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo estos muchachos. Tremendo. Cuando fueron al rey le dijeron, mire, hay 3 varones que no atienden la voz de la estatua que tú levantaste, que todo el mundo tenía que postrarse ante ella. Y hay 3 muchachos que no la atienden. El rey mismo se dejó ir. Como que el rey Nabucodonosor dijo, vamos a ver si a mí también. Era el rey. Y en su tiempo el más poderoso de ese entonces. Y entonces les dice, bueno, vamos a ver si ante mí van a negar. ¿Están dispuestos? Para que cuando suene todo lo que está dándole culto a la estatua y por ende a mí, están listos para arrodillarse y postrarse. Era para que ellos se doblegaran. Era para que ellos dijeran, uy, el rey mismo vino. Aquí vamos a tener que negar nuestra fe. Ya no porque no queremos morir. Pero mire cómo se pararon, hermano. Cómo se plantearon en su fe. Y dijeron, mire, Nabucodonosor, de esto no es necesario que te digamos nada. No es necesario. Nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios nos ayudará. Y es más, si Él no quiere ayudarnos, olvídese que vamos a postrarnos ante la estatua. Aquel rey quería y quiso gobernarles la voluntad, pero ellos sabían bien a quién seguían. Es una claridad tan tremenda sobre las cosas de Dios, sobre el seguir a Dios. Qué maravilloso esto. O sea, ante el mismo rey se pararon firmes. Ahí mismo en Daniel capítulo 6, verso 10, dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí también se firma un edicto. Nadie va a orar, nadie va a postrarse. Voluntades sometidas al soberano de este tiempo. Nadie puede arrodillarse ante otro Dios. ¿Ve? El rey de turno quería controlar las voluntades. El mismo soberano de ese tiempo de Babilonia. Y Daniel dijo, no, a mí no me va a controlar la voluntad. Y dice que se metió a su cámara secreta y allí oraba 3 veces como lo solía hacer. Es que la obediencia a Dios prima aún sobre nuestra propia vida. Eso es lo que está mostrando aquí. Porque había un edicto de que a quien se vea que se apostra o ora a otro Dios será echado al foso de los leones. David dijo, no, a mí no me importa que me echen al foso de los leones. No me pueden quitar la capacidad de orar, de buscar el rostro de Dios. Y siguió abriendo sus ventanas hacia Jerusalén para mirar allá a lo alto la esperanza. Y abría el lado de Jerusalén y seguramente David oraba y decía, Señor, acuérdate de nosotros. A ese lado está Jerusalén. ¿Cuándo vamos a retornar a nuestro país, a nuestra tierra? Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Entonces, no podemos dejar que la voluntad se doblegue de esa manera. Si usted está teniendo esa batalla, si usted está teniendo esa lucha, si usted está teniendo ese pleito allí en su hogar, donde tiene familiares que no le permiten seguir al Señor, que se le interponen, que se le burlan, que cuando usted se arrodilla a orar, ellos pasan y le dan en los pies o se burlan, ponen música mundana para estorbar
Ese es un conflicto que se lleva de rodillas a la presencia del Señor. Se actúa con sabiduría, con justicia, y deje que Dios obre cuando Él lo vea necesario. Como aquella mujer Abigail que esperó el momento y Dios actuó. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su pleito? ¿Cuál es su necesidad allí en su hogar?